acompaña Edgar Gutiérrez, consultor político, experto en temas de campañas electorales. El hiperliderazgo de Hugo Chávez es una de esas gerencias que dejó en esta sociedad un proceso lleno de altibajos durante los últimos ya casi 20 años. El caso es que en unas elecciones legislativas, la pregunta es si ese liderazgo o ausencia de liderazgo se puede proyectar y tener efecto en todo ese montón de circuitos electorales donde se escogerán los diputados para esta campaña. ¿Habrá gente capaz de tener esa herencia, esa práctica, esa capacidad de enredar y de encantar y de convencer a los electores? ¿O sin un portaaviones como Hugo Chávez es difícil, o como Capriles, digamos, por el lado de la oposición, es difícil lograr pues, galvanizar al electorado? Sin duda es más difícil porque además la naturaleza de la elección es como más en bloques, ¿no? Tiene que ver algo más como con mercados electorales donde la figura de Hugo Chávez funcionaba como portaaviones, pero también hay que ser equilibrados en eso, ¿no? Chávez líder, sí, carismático, sí, pero con un abuso de medios de comunicación también que le permitían decir lo que quisiera durante el tiempo que quisiera y hacer una campaña desmesurada, y eso también lo ayudaba. Y ¿no? Atacar a los enemigos impunemente. Digo, esas son tácticas que se valen, atacar, defenderse. No, pero de esa forma extrema también. Por supuesto, con sus límites. Pero lo que te quiero decir es que sí, Chávez era un campeón. Claro, cualquiera es campeón si tiene 5 horas para hablar por televisión de manera gratuita. Y si eso compites con alguien con una mano amarrada. Eso es lo que te quiero decir. O sea, buena parte de esa religión a la que tú hacías mención al principio tiene muchos mitos falsos. O sea, no estoy desmeritando la figura del liderazgo político de Chávez. Quedará para la historia y los historiadores lo registrarán. Pero a la hora de lo que estamos hablando en campañas, si tú tienes una persona que solamente puede hablar 2 minutos, 30 segundos en lo que se llama un soundbite en televisión, no lo puedes comparar con alguien que habla 5 horas. Y que además es presidente, además tiene la fortaleza en una cultura de un país presidencialista de usar eso como un púlpito de manera indeterminada. Como hoy también lo usa Maduro. El problema es que al carecer de los dotes comunicacionales de Chávez, no genera el mismo efecto. Por el contrario, creo que lo perjudica. Y Maduro, además de no tener los dotes comunicacionales, tampoco tiene la chequera que tenía Hugo Chávez. Es correcto. Entonces me hubiese gustado ver a Hugo Chávez en condiciones normales, es decir, con tiempos limitados, con una institucionalidad mucho más fuerte que lo ciñera más a las normas de juego democrático, equilibrado, y sin mucho petróleo, a ver cómo lo hubiese ido. Quizás no lo hubiese ido tan bien como muchos le imaginaban. Ustedes, los expertos electorales, usan ese término que acabas de mencionar, que es muy clave para entender esto, el mercado electoral. Sí. ¿Cómo es el mercado electoral venezolano actualmente? Fíjate que yo lo uso casi que por deformación, porque yo soy muy esquemático en el tema de que la mercadotecnia, vamos a llamarla privada, tiene sus normas y la mercadotecnia política tiene otras. Los mercadotécnicos dicen que son iguales y eso no es igual. Ya Margaret Thatcher hace mucho tiempo dijo que vender ideas no es igual a vender jabón. Eso es totalmente. Y un ejemplo de eso es Chávez, por ejemplo. O sea, tú no puedes entender muchas veces por qué alguien que dice que hay que bañarse 3 minutos o qué sé yo, tantas ocurrencias que hizo Chávez, la gente se las compraba. El mercado... Hay que bañarse con totuma, con sí, poncherita, bueno, porque no llegó, era lo peor. La cantidad de ocurrencias que dijo Chávez... imagínate tú, estaríamos aquí haciendo una serie de 2 meses en tu programa. Un estilo de compararse hacia abajo, con lo malo y no con lo bueno. Sí, y además de identificación, digamos, todo un estilo interesante. Yo diría de llamar al sacrificio y que la gente se tiraba por un barranco porque él se lo pedía si quería. Y muchos se lanzaron, ¿no? Fíjense que hoy están en el barranco y hoy se lamentan. Pero respondiendo a tu pregunta sobre el mercado electoral, bueno, uno podría decir, hasta hace muy poco, cuando digo hace muy poco, probablemente en la última elección presidencial, la especial, la del 2013, era un mercado 50-50. Es decir, 50% rojo, 50% azul. Muy, muy duro, o sea, entre ellos. Aunque hubo un trasvase de votos importantes de octubre del 2012 a abril del 2013. Lo cierto es que ese mercado, o ambos mercados, han sufrido un efecto o un proceso de fragmentación. O sea, no es mentira que en la oposición ha habido una disputa por el liderazgo, ha habido una discusión sobre cómo conducir los destinos del liderazgo de la oposición, y eso ha producido al interior de ese mercado electoral una polarización. Yo soy los que cree que hay más polarización dentro de la oposición que en el país todo. Porque hay una discusión sobre, bueno, cuál es el método de lucha. El método es, digamos, electoralista, es decir, solamente electoral, o hay otro, digamos, discurso etiquetado, en mi criterio, muy equivocadamente de radical, que implicaba protestas de calle, etcétera, etcétera.
En el caso del chavismo ya había hablado sobre un poco el liderazgo, ¿no? Cómo eso se ha fragmentado, una nomenclatura que hace que Maduro puede ser un primus inter pares, como una cosa distinta. Y ese mercado, pero hablando de los votantes, es un mercado que ha perdido muchísima fuerza, un mercado que ha bajado mucho, un mercado que era mayoría generalmente cómoda, 55, 60%, hoy es bastante menos que eso, prácticamente la mitad, y mientras más encuestas vemos que es más pequeño todavía. Y mientras más habla Maduro. Mientras pareciera que el efecto de hablar más horas por televisión lo que hace es bajar más el tamaño de ese mercado electoral, y ciertamente está con el chavismo ocurriendo un fenómeno que ya ocurrió con la oposición, y lo explico brevemente. Después de los eventos del 2002, tanto el de abril como el de diciembre-enero, del paro petrolero, el mal llamado paro petrolero, fue originalmente llamado el paro cívico, mucha gente quedó decepcionada. La oposición en ese momento era 2-1, 2 tercios a 1 tercio. Que no vemos a favor de la oposición. A favor de la oposición. De hecho, los números que vemos ahora no los veíamos desde aquella época. O sea, hay más opositores que chavistas. Muchísimos más, prácticamente el doble. Si uno lo hace incluyendo independientes y opositores confesos. Comparando solo los opositores contra solo los chavistas, porque hay un tercer sector que ahora te menciono. Pero después de esos eventos del 2002, ocurrieron grandes frustraciones, grandes decepciones, y estaba, como yo los he denominado, las viudas del paro, o las viudas de abril. Mucha de esa gente decepcionada se volvió lo que ahora muchos encuestadores mal llaman los niní, que son personas que no quieren saber nada de nada porque se decepcionaron. Son los independientes. O no alineados, o neutrales, como los queramos llamar. Vamos a volver con esta definición después de esta pausa, porque lo quiero dejar en Quedan las viudas del chavismo ahora, que ahora te lo explico. Exactamente. Conversamos con Edgar Gutiérrez, consultor político, experto en temas de campañas electorales. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral.